Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar. Gracias por acompañarnos a un webinar donde vamos a hablar de la reforma laboral. La reforma laboral que hace 2 días, como si dijéramos, se publicó en el BOE. También hace 2 días llamamos a Fernando Crespo y a Sergio Santana para ver si podíamos organizar este webinar e inmediatamente cogieron el testigo. Así que muchas gracias a los dos. Muchas gracias a los dos porque ha sido todo muy, muy rápido. Y como decía, antes de presentaros, os voy a comentar un poco el webinar y las reglas del juego. Como os decía, se publicó en el BOE la nueva reforma laboral, que en sus secciones pues, trata sobre las modalidades, ha modificado las modalidades contractuales, establece nuevos mecanismos de flexibilidad y reforma la ultraactividad o retorna a la ultraactividad de los convenios colectivos. Hoy vamos a hablar de las principales novedades y los aspectos claves. Las reglas del juego. La ponencia va a durar durante más o menos 45 o 50 minutos y una vez finalice podéis ir formulando a lo largo de la ponencia las preguntas que tengáis, que os vayan surgiendo y también una vez que finalice la ponencia, pero las responderemos Sergio y Fernando. Fernando y Sergio las responderán una vez que finalicen ellos la exposición. Las leeremos e irán contestando. Bueno, pues dicho esto, os paso a presentar a los dos. Fernando Crespo es socio responsable del Departamento de Derecho Laboral en la zona de Levante, dentro de la firma Garrigues. Bueno, tengo que decir que hay que agradecer a Garrigues y especialmente a ellos dos, pero evidentemente a la firma, ¿no? Que es la que, bueno, ellos vienen aquí por lo que son, como profesores de Fundesen y porque tienen la suerte de trabajar en esta firma, ¿no? En Garrigues. Bueno, pues Fernando es socio y responsable de la zona de Levante en el área de Derecho Laboral. En Garrigues ha desarrollado su carrera y previamente pasó por Arthur Andersen. Está especializado en alta dirección, en contratación laboral, en desplazamientos internacionales, negociación colectiva y reestructuraciones empresariales. Y ha participado en importantes operaciones durante toda su trayectoria profesional. Fernando es ponente en multitud de conferencias para diferentes organismos y también para diversas y importantes asociaciones empresariales. Y además, toda esta actividad que tiene, ella es intensa, la compagina con la formación también y con la actividad y la colaboración que tiene con diferentes instituciones educativas como el Centro de Estudios Financieros CEF, la Universidad Cardenal Herrera, la Fundación Universidad de Empresa, EDEM o la misma Fundesen. Es coautor de diversos manuales sobre materias laborales, entre ellos las cuestiones laborales de la nueva ley concursal editada por McLaughlin. Y también tiene numerosos artículos y publicaciones en secciones de economía de prensa y de revistas. Y Sergio, bueno, bienvenido Fernando. Y Sergio es asociado principal también de la práctica de Derecho Laboral dentro del despacho Garrigues. También tiene dilatada experiencia y está especializado en Derecho Laboral y en Seguridad Social. Y en concreto ha asesorado de manera recurrente a entidades y clubes profesionales en materia de Derecho Laboral deportivo. Fue finalista del Premio Jóvenes Laboralistas de Forelab, del Foro Español de Laboralistas. Y ambos son pues, profesores dentro de nuestra escuela e imparten la parte de extinción del contrato laboral y la gestión del cambio. Y para nosotros es un honor y un placer que estéis aquí con nosotros esta tarde, compartiendo, informando, formando y compartiendo esta hora. Muy bien, pues os cedo la palabra para que comencéis la ponencia. Pues muchas gracias, Isabel, por tu presentación. Y nada, agradeceros en primer lugar la invitación para poder compartir nuestro conocimiento, que en este momento todavía es escaso, porque es una norma recién salida del horno y que, pues bueno, aún estamos leyendo y releyendo y cada vez que la relees un párrafo, pues tienes alguna duda más, etcétera. Pero bueno, vamos a tratar de dar un enfoque global de lo que es esta reforma laboral y por supuesto estamos sujetos a cualquier consulta o cuestión que nos vayáis planteando. Yo quería, como elemento introductorio, poner de manifiesto que
la reforma que se ha aprobado el pasado 28 de diciembre, pues es una reforma que tiene una bondad, en primer lugar, y es que llega con un acuerdo entre patronal y sindicatos y, digamos, auspiciado por el gobierno, y que ese acuerdo, digamos, ha tenido también un elemento que ha empujado mucho hacia el mismo, y es la presión que tenía España por parte de la Unión Europea de llevar a cabo una reforma laboral en determinadas materias antes del 31 de diciembre o antes del 1 de enero, para poder acceder a fondos, etcétera. Por eso lo que hace es contestar a la pregunta de por qué ha sido tan rápido. Hay una persona en nuestro despacho que ha estado muy metida en este proceso de negociación, y yo recuerdo que tuve una reunión con él el día 15 de diciembre o algo así, y nos dijo que antes del 31 la reforma estaba. Y a mí me pareció que eso era un imposible, porque en aquel momento parecía que estaba todo muy verde. Pero bueno, la verdad es que al final ha estado. Con lo cual, el primer aspecto que yo creo que es positivo es que procede de un acuerdo. Eso es positivo siempre en el ámbito social, porque la reforma laboral de 2012, que técnicamente yo creo que era correcta, porque permitió avanzar en la flexibilidad, etcétera, desde luego desde la perspectiva que nosotros solemos tener, que es la perspectiva del ámbito empresarial. Pero con independencia de eso, luego fue una reforma muy contestada porque fue impuesta. Fue impuesta y no hubo un acuerdo entre patronal, no procedió un acuerdo entre patronal y sindicatos, y por tanto, desde la parte sindical siempre fue muy contestada, socialmente, jurídicamente en los tribunales, etcétera. Lo cierto es que esa reforma laboral de 2012 se había ido tamizando mucho en la interpretación que de la misma había tenido los tribunales, ¿vale? Con lo cual, digamos que la reforma laboral de 2012 ya está bastante, digamos, modificada. Pero bueno, ya sabéis o todos sabemos que había un compromiso de los partidos que están en el gobierno de derogar la reforma laboral. Y en ese sentido, eso no se ha producido. Y yo creo que es una buena noticia. Yo creo que la buena noticia es que la reforma laboral de 2012, o lo que entre comillas quedaba de ella después de la interpretación a la baja, por decirlo así, de los tribunales, pues es una reforma que se ha mantenido. Aquella reforma que incidió mucho en la flexibilidad de las empresas, pues en principio todo eso se ha mantenido. ¿En qué ha cambiado en grandes rasgos todo con esta nueva reforma laboral de hace unos días? Pues si lo resumimos muchísimo, el principal punto que ha cambiado, y es una reforma en ese sentido de calado, es todo lo relacionado con la contratación. Si tradicionalmente España había tenido pues unos contratos temporales determinados, pues ahora eso se ha restringido legalmente muchísimo. Eso viene, y lo hilo con lo anterior, con el tema de la Unión Europea. Si haces un análisis de todos los informes que anualmente va publicando la Unión Europea sobre la economía española, en los que siempre hay un apartado dedicado al mercado laboral, siempre la Unión Europea era muy crítica con el exceso de recurso a la temporalidad en España. Eso lo asociaba a un déficit de formación de la gente, llevaba una serie de problemas aparejados. Pero en grandes titulares se criticaba mucho el exceso de temporalidad en España. Y de hecho, uno de los puntos en los que la Unión Europea estaba insistiendo mucho que debía apuntar la reforma laboral que se tenía que hacer antes del 1 de enero era precisamente en restringir la contratación temporal. Y eso, para mí, es el principal cambio que realiza esta reforma. Lo que hace básicamente en ese sentido es promover la contratación indefinida, eliminar un contrato como el contrato de obra o servicio determinado directamente y regular de una forma diferente los dos contratos temporales que permanecen como posibles,
que son el contrato de sustitución y el contrato de circunstancias de la producción. Luego los desarrollaremos. Aparte de eso, como líneas menores, se impulsa mucho los ERTES. Los ERTES es una figura que ahora pues parece que ha sido inventada con la pandemia, pero los ERTES llevan existiendo muchísimos años. Los ERTES, de hecho, en la crisis de 2007 en adelante, se utilizaron de forma muy intensiva y el gobierno actual ha propiciado mucho el recurso a esta figura, la del ERTE, frente a otras de despido colectivo, etcétera. Ahora la reforma insiste en esa línea del actual gobierno de que se priorice el recurso al ERTE frente a otras vías de solución de problemas de las empresas, como pueden ser los despidos colectivos. Y luego una tercera pata, digamos, de esta reforma es algo que había sido muy contestado desde los ámbitos sindicales, que era la preeminencia del convenio empresa. Lo que establece la reforma, y ahora lo matizaremos porque el titular que ha aparecido públicamente hay que matizarlo, pero básicamente lo que la reforma laboral de ahora hace es quitarle la prioridad aplicativa en materia salarial al convenio empresa, lo que no quiere decir que se eliminen los convenios de empresas, etcétera, ni siquiera que los convenios de empresa no puedan regular temas salariales. Luego entraremos en eso. ¿Vale? Eso realmente los tribunales ya lo habían matizado bastante respecto a la reforma laboral de 2012. En definitiva, es una reforma que desde luego no es una derogación de la reforma de 2012, ni mucho menos. Es una reforma importante de calado en el ámbito de la contratación temporal y de la propugnación, digamos, de la contratación indefinida. ¿Vale? A partir de ahí está por ver cómo lo interpretan los tribunales, porque, bueno, lo cierto es que en España, desde el punto de vista de macroeconómico, pues la contratación temporal era una fórmula de flexibilidad. Y esa fórmula de flexibilidad ahora se restringe y habrá que ver cómo se gestiona eso. Eso va a ser muy importante y creo que es un reto el que todos los que nos dedicamos a esto y las empresas pues alcancen sus objetivos con estas nuevas circunstancias. Como tercer elemento quería poner de manifiesto que la técnica legislativa, pues bueno, la redacción de muchos párrafos de la reforma es pues con matices ambiguos y por tanto podría ser criticable. Bien es cierto que todo cambio legislativo que está consensuado al final tiene que responder a un equilibrio de fuerzas, a un equilibrio de intereses que hace que muchas veces se busque conceptos intermedios que generan una cierta inseguridad jurídica, eso es cierto, pero que pues dejan el partido un poco en empate, ¿vale? Con lo cual va a ser muy importante la interpretación que hagan los tribunales en el futuro de esos conceptos que no son especialmente claros. Luego, desde el punto de vista también de la técnica legislativa, pues bueno, se pone manifiesto también que se quiere poner determinados límites y a mí, pues bueno, no me gusta el que el legislador siempre esté poniendo determinados límites. Por ejemplo, oye, pues el contrato no podrá tener más de 3 o las personas sustituidas, sustitutos no podrán coincidir más de 15 días, hombre, pues bueno, puede ponerse un límite, pero no necesariamente tiene que ser ese. Entonces, eso al final lo que pone manifiesto es un cierto intervencionismo del Estado, de la administración y una omisión, digamos, o deja poco margen o menos margen a la libertad individual de las partes para contratar y para pactar. Pero bueno, eso iremos viendo también cómo lo van interpretando los tribunales. En resumen, yo me gustaría subrayar, en definitiva, que es una reforma buena en el sentido de que procede un acuerdo. Es una reforma, en mi opinión, buena porque no deroga la reforma laboral de 2012. Y luego está por ver si la reforma de calado que hace en la contratación temporal pues restringe demasiado la flexibilidad que tenían las empresas en estos aspectos o no. En ese sentido, la reforma es de calado no solamente en su contenido, sino porque
se refuerza mucho el régimen sancionador de quienes incumplan las normativas de contratación temporal. Y lo hace en dos sentidos. Primero, eleva las sanciones económicas a quien recurra incorrectamente a la contratación temporal, pero es que hace una cosa que yo creo que ha pasado un poco desapercibida, que es que así como tradicionalmente en las empresas que se contrataba con contratos temporales en fraude de ley, la sanción era global, ahora es una sanción por cada contrato. Con lo cual, en las empresas de cierta dimensión, si han tenido muchos contratos en fraude de ley temporales, pues las sanciones pueden ser importantes. Con lo cual, es un tema que es muy importante que en cada empresa se analice muy bien, porque de lo contrario, pues bueno, la inspección podrá sancionar. Y en ese sentido, en los últimos años, siempre ha habido, todos los años, como un punto esencial de los planes de la inspección, el que se atacara esa, entre comillas, lacra de exceso de temporalidad en la contratación laboral en España. ¿Vale? Ahora ya le cedo la palabra a Sergio. Vamos a ir entrando ya en materia. Aunque algunas cosas las maticemos, como hay muchos conceptos, como decía, que son bastante ambiguos, indeterminados, no vamos a poder entrar en todos, ¿vale? Pero en algunos matices sí que entraremos. Nada, te cedo la palabra, Sergio. Gracias, Fernando. Se me escucha bien, ¿no? Bueno, gracias, Fernando. Gracias, Isabel, por la presentación, por la amable presentación. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando para pues bueno, valorar un poco nuestras impresiones de esta nueva reforma que, como bien apuntaba Fernando, más allá de constituir una tan anunciada derogación de lo que era la antigua reforma laboral, al final se ha quedado una forma pues algo más limitada, algo más equilibrada, como queramos ver, pero que sí que es cierto que dentro de los bloques que indicaba Fernando, todavía el texto pues en algunas cuestiones genera algunas dudas interpretativas, ¿vale? Entonces, entrando por materias, la primera parte que yo creo, como también decía Fernando, que es la parte más fundamental, es la nueva regulación de la contratación temporal, ¿vale? Hasta la fecha y antes de la reforma, como bien sabíais, teníamos digamos, tres grandes tipos de contratos temporales: el contrato por obra, el contrato de interinidad y los contratos eventuales, que son los de las circunstancias de la producción. El de obra efectivamente desaparece del todo, y el de interinidad, que ahora realmente se llama sustitución, se regula de una nueva manera, y el de las circunstancias de la producción también se regula con bastantes novedades y con dos subtipos, por así decirlo, de causas para ese nuevo contrato. Con lo cual, desde la reforma, a nivel de contratación temporal, tenemos dos grandes contratos: el de las circunstancias de la producción y el de sustitución. Empezando por el primero, el de las circunstancias de producción, aquí hay que distinguir verdaderamente dos tipos de causas de temporalidad. La primera causa de temporalidad es aquella que tenga que ver con un incremento ocasional e imprevisible de la actividad de la producción, pero también la que tenga que ver con cualquier oscilación que genere un desajuste temporal en la propia actividad de la empresa. La primera está clara, es decir, el incremento ocasional imprevisible es todo aquel incremento de la producción, de la actividad que podamos tener, que no fuera esperado y que, por tanto, era lo que más se asemeja verdaderamente al contrato eventual típico que veníamos teniendo hasta la reforma. Lo que no está tan claro es qué se entiende por toda aquella oscilación que genere un desajuste temporal. Y no está tan claro porque realmente esa oscilación, al no vincularlo a la ocasionalidad y a la imprevisibilidad, da la sensación de que se puede entender que pueda ser no ocasional y que pueda ser además previsible. De hecho, tanto es así que la propia norma vincula este contrato incluso a aquellas situaciones de oscilaciones que tengan que ver con periodos vacacionales, ¿vale? Comentábamos esta mañana incluso internamente que posiblemente la semana que viene tengamos una corrección de errores del texto de la reforma en el que se aclare un poquito más qué se entiende por esa oscilación que genera el desajuste
y que se vincule esa oscilación, efectivamente, a una oscilación de la propia actividad de la empresa. Vale, este primer subtipo de contrato de circunstancia de la producción mantiene una duración máxima de 6 meses, que podrá ser ampliable a 12 meses por convenio sectorial, ¿vale? La primera cuestión aquí está en que tenemos que tener claro que esa posibilidad de ampliarlo tiene que venir regulada en el convenio sectorial, y aquí entramos ya en el debate de qué ocurre cuando, pues, por poner un ejemplo, la empresa está en un sector que no tiene convenio, es decir, por poner un ejemplo práctico, en el sector de alquiler de vehículos no hay un convenio marco regulador a nivel estatal y, por tanto, si no tenemos convenio, no tenemos posibilidad de llevar a cabo esa ampliación. Pero es que, además, hay otras circunstancias, como pueda ser que la empresa tenga un convenio de empresa que regule la posibilidad de ampliar este contrato hasta los 12 meses y que no se puede hacer porque la reforma únicamente vincula esa posibilidad a que se incluya la misma en un convenio de tipo sectorial. La segunda particularidad es que únicamente cabe una prórroga más allá de esos 6 meses máximos iniciales si es que se permite la posibilidad de ampliarlo hasta los 12 meses. El segundo subtipo, la segunda causa de contrato por circunstancias de la producción es aquel que obedece a un incremento ocasional, previsible y con una duración reducida y limitada. Este tipo de causa de este contrato verdaderamente es digamos que no voy a decir un cajón desastre, pero sí que es una ventana que tienen, digamos, las empresas de 90 días, que además establece la norma que no pueden ser 90 días continuados, que de alguna forma se pueden utilizar a lo largo del año, y de hecho la norma lo que prevé es que en el último trimestre del año anterior tú a la representación legal de los trabajadores le indiques cuál es la previsión de uso de esos 90 días, sin que haya ningún tipo de límite de utilización de trabajadores dentro de esos 90 días o de porcentaje de plantilla. Es decir, es una bolsa de 90 días que se pueden distribuir de manera no continuada a lo largo del año, y ahí pues, las dudas y el juego de las interpretaciones son varios, es decir, nada parece contraindicar que puedes utilizarlo 85 días seguidos y luego reservarte otros 5, pero bueno, es una ventana que de alguna manera permite a la empresa, en caso de incrementos ocasionales y que sean previsibles y cuya estimación de la duración sea muy reducida, poder utilizar este contrato como otra causa adicional a la primera causa de este contrato. Si me permite, Sergio, un apunte. Aunque ya lo estabas matizando tú, lo importante en esta segunda vía es que se genera una especie de, como tú has dicho, de ventana, pero esa ventana no es que el contrato dure 90 días, por decirlo así. Es que las empresas tienen una ventana o varias ventanas, porque la norma habla de, como ha dicho Sergio, no de un periodo continuado de 90 días, sino de un periodo partido de 90 días, que podría ser en el extremo 89 más 1, pero en definitiva las empresas tienen una ventana de hasta 90 días al año para recurrir a contratación temporal por circunstancias de la producción por esta segunda vía, al margen de la primera. Eso, pues podría ser el ejemplo, pues no lo sé, a ver, una empresa que durante, pues no sé, me imagino que, por ejemplo, las empresas que se dediquen a explotar estaciones de esquí, pues tendrán ahí esa ventana de 90 días muy clara en las Navidades y en la Semana Santa probablemente, ¿vale? Entonces, ahí donde estaremos un poco en la duda será entre este tipo de contrato, que es una ventana de 90 días de la empresa, y no significa que los contratos duren 90 días, los contratos pueden durar 10 días, 5 días, los que sean, ¿vale? Y ahí lo que habrá que ver es cómo casa esto y cómo se deslinda del contrato fijo discontinuo, que luego veremos, ¿vale? Porque como las empresas tendrán esa ventana, normalmente las actividades de las empresas tienen ciertos ciclos y esas ventanas se pueden repetir,
Y ahí es donde entraremos un poco en el juego de hasta qué punto se puede hacer un contrato fijo discontinuo o un contrato temporal cada año, ¿vale? Pero bueno, esa era un poco la matización. Ahí, Fernando, por poner un par de ejemplos de este tipo de contratos o de esta ventana en aquellas actividades que se puedan utilizar, estamos pensando, por ejemplo, porque lo comentábamos incluso esta mañana, lo compartíamos con otros compañeros, oye, un ejemplo de cuándo se puede utilizar esto, más allá del ejemplo que tú mismo has puesto, pues empresas, por ejemplo, de catering, de restauración, que hagan catering los fines de semana y que al final puedan utilizar estos 90 días, que además prácticamente son casi todos los fines de semana de un año, esta ventana para precisamente pues, contratar a trabajadores durante esos periodos de tiempo más limitados. Se me ocurren otros ejemplos, empresas o aerolíneas que en determinados puentes del año pues son conscientes de que van a tener un incremento ocasional y que es previsible por el mero hecho de que efectivamente es un puente y que tiene esa duración limitada, pues que también puedan acudir a esta ventana de esos 90 días, ¿no? Siguiendo con lo que además comentabas de cuál es la línea que separa este contrato con el fijo discontinuo, que luego ahora hablaremos del fijo discontinuo porque además se ha reforzado mucho el valor del fijo discontinuo, es el contrato, digamos, estrella también de esta reforma. Hay una parte del elemento del fijo discontinuo que efectivamente son las actividades intermitentes, pero ciertas, aunque la concreción esté, o el momento sea indeterminado. Entonces, quizá el elemento diferenciador entre este contrato y el fijo discontinuo sea que aquí esa certidumbre que sí que se te exige en el fijo discontinuo, pues se queda en una mera previsibilidad y en el fijo discontinuo sí que verdaderamente tienes que tener esa certeza de que esas oscilaciones se van a producir, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver un poco cómo se va interpretando, pero desde luego entre este contrato y el fijo discontinuo para ese supuesto concreto, la línea no está del todo clara y veremos cómo se va interpretando también por los tribunales. Vale, el siguiente elemento también dentro de las novedades del contrato, de este tipo de contratos, es que esto que ya lo veníamos un poco teniendo como pronunciamiento por parte de los tribunales, pero ya se ha hecho ley, es decir, en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas, se excluye expresamente la posibilidad de que se pueda recurrir al contrato por circunstancia de la producción. Esto es una cuestión que el Tribunal Supremo pues ya se haya pronunciado al respecto y que ahora pues, se regula expresamente en la reforma. Siempre que esas contratas sean actividad ordinaria y habitual, lo que prevé ahora mismo la norma, la reforma laboral, es que se acuda a la figura del fijo discontinuo y no a estos contratos por circunstancias de la producción. Eso no quita, porque la norma únicamente hace referencia a que sea una contrata dentro de una actividad ordinaria, que en caso de que esa contrata obedezca a una necesidad extraordinaria que no sea prevista, que no forme parte del ciclo productivo habitual de la empresa, sí que se pueda recurrir perfectamente a la contratación temporal cuando yo como empresa estoy prestando un servicio pues, a un tercero a través de un contrato mercantil, que sería básicamente el marco de la propia contrata. Vale. Siguiendo con el contrato de sustitución, ¿vale? Que sería el que básicamente sustituye al antiguo contrato de interinidad. Los supuestos son similares. En la primera causa de la sustitución sería la sustitución de un trabajador con derecho a reservar el puesto de trabajo. Y como comentaba Fernando, efectivamente se puede anticipar que el trabajador se puede anticipar hasta 15 días y que el trabajador sustituido y el sustituto se solapen y coincidan durante 15 días, ¿vale? Y ahí está el interrogante que comentábamos de por qué 15 días y no más. Si, por ejemplo, hay que hacer una transición más o menos ordenada de las funciones, ¿por qué limitarlo exclusivamente a 15 días? El segundo supuesto, y que también genera algunas
dudas es aquellos supuestos en los que se utiliza este contrato de sustitución para completar la jornada reducida de cualquier persona trabajadora, siempre que esa reducción obedezca a causas legales, como podrían ser reducciones de jornada por guarda legal y etcétera. Y aquí pues surgen también varios interrogantes, ¿no? Es decir, ¿qué contrato? Yo puedo hacer un contrato a tiempo completo para precisamente cubrir esa jornada reducida, porque la lógica me da a pensar que el contrato de sustitución tendría que ser a tiempo parcial por el remanente de jornada que el trabajador con jornada reducida deja de realizar. O yo podría hacer un único contrato de sustitución para, por ejemplo, cubrir la jornada que dejan de realizar 2 trabajadores en jornada reducida. Bueno, pues esto no se resuelve tampoco en la reforma y habrá que ver un poco hasta qué punto se desarrolla posteriormente o si los propios tribunales pues permiten este juego. También, ¿qué pasa con las oscilaciones, por ejemplo, de un trabajador que tiene una jornada reducida inicial de un X% y luego, sin embargo, pues se amplía esa reducción o se disminuye esa reducción? Con el contrato de sustitución tengo también que ampliar o reducir el tiempo del contrato o la jornada de ese contrato en función de las oscilaciones del trabajador en jornada reducida. Tampoco se da respuesta a esta cuestión, con lo cual verdaderamente la práctica en realidad genera situaciones que no siempre, pues al menos con este texto de momento se resuelven. Y por último, como última causa de sustitución, sería la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante un proceso de selección. Es la cobertura de una vacante. En este caso no puede ser superior a 3 meses el contrato de sustitución y volver a suscribirse con el mismo objeto una vez superada cualquier duración máxima. Esto, que en principio se iba únicamente a prever para procesos de selección en la administración pública, finalmente se ha previsto, se ha ampliado también para el sector privado, con lo cual, pues bueno, sepamos que también en casos de procesos de selección en empresas del sector privado, pues podemos atender a esta causa de sustitución en esos supuestos. Vale, por terminar un poco como cuestiones comunes a estos 2 contratos temporales, circunstancias de la producción y sustitución, básicamente la nueva regulación de todo esto no entra en vigor hasta el 30 de marzo de 2022. Hay 2, digamos, disposiciones transitorias hasta ese momento para un poco regular qué es lo que pasa con los contratos que ya existen. Lo que dice la norma, lo que dice la reforma laboral es todos los contratos temporales que ya se hayan suscrito antes del 31 de diciembre, que es la entrada en vigor de la reforma, se seguirán aplicando con la regulación anterior y hasta la duración máxima de ese contrato. Y aquellos contratos suscritos desde el 1 de enero y hasta el 30 de marzo se seguirán igualmente regulando con la normativa anterior a la reforma, pero no podrán tener una duración superior a 6 meses desde la firma del contrato, ¿vale? Este periodo transitorio, de hecho, ya ha generado bastantes preguntas por parte de distintos clientes, como por ejemplo, ¿qué ocurre pues si yo tengo un contrato que se ha suscrito antes del 31 de diciembre y que no ha llegado a su duración máxima? Y ahora mismo tengo la posibilidad, duración máxima, porque es posible prorrogarlo, pues como decíamos antes, por ejemplo, de 6 meses a 12 meses. Oye, me ha llevado 6 meses, me vence ahora, aunque empezó antes del 31 de diciembre, yo lo puedo prorrogar durante ese tiempo adicional hasta esos 12 meses. Pues en principio, como se rige por la normativa anterior, sí que se podría prorrogar hasta esa duración máxima, ¿vale? Luego otro cliente, por ejemplo, esta mañana, sin ir más lejos, me decía, bueno, pues yo voy a hacer un contrato el 29 de febrero de 2022 para no entrar el 30 de marzo y así, aunque sea 6 meses, pues lo tengo hasta final de agosto. Bueno, aquí que sepamos que está este marco temporal para la nueva regulación. Vale, en cuanto a las formas de adquirir la condición de fijo indefinido en plantilla, la reforma pues, regula varias cuestiones que más o menos ya se contemplaban, como es que se incumpla normativa temporal que se ha expuesto por parte de la empresa, que no se hubiese dado de alta al trabajador en
en Seguridad Social o que exceda del periodo de prueba que existiera. La nueva regulación del encadenamiento de la concatenación de contratos temporales. Antes, si recordáis, cuando encadenábamos 2 o más contratos temporales durante más de 24 meses en un periodo de 30, ya el contrato del trabajador devenía indefinido. Ese periodo se ha acortado. En lugar de ser 24 en 30, ahora son 18 meses en un periodo de 24. Ojo aquí, porque esta nueva regla de los 18 en 24 entra en vigor a partir del periodo actual de enero de 2022, que es cuando entra en vigor la nueva reforma laboral. Pero es que además hay otro supuesto en el cual igualmente el contrato se vendría indefinido, que es que se haya ocupado el mismo puesto de trabajo. La norma te dice en la misma empresa o grupo de empresas, y volvemos a un poco la duda de qué se considera grupo de empresas, si es el grupo de empresas a efectos mercantil o si es el grupo de empresas a efectos laborales, que es una figura de construcción judicial en el ámbito laboral y que la norma en cualquier caso no define. Si se ha ocupado ese mismo puesto durante esos periodos de 18 en 24, igualmente tendríamos la consecuencia de la conversión en indefinido. Vale, hasta aquí los contratos temporales por circunstancias de la producción, que es un poco el elemento junto a contrato fijo y discontinuo, que ahora también hablaremos de él, digamos el elemento más importante o que más calado ha recibido en esta reforma. Luego, también se ha regulado de manera bastante prolija los contratos formativos. Yo, en este caso, quizá, y viendo también un poco el tiempo que ya nos queda, voy a pasar algo más rápido. Verdaderamente, los contratos formativos han cambiado algunas. Se ha mantenido un poco, digamos, el tronco que ya existía en lo que era el anterior contrato de formación y aprendizaje y el contrato en prácticas, que ahora, pues, el primero se llama contrato de formación en alternancia y el segundo, y en este caso en el contrato de formación en alternancia cambia poco verdaderamente respecto a lo que ya tenía el anterior de formación y aprendizaje. Básicamente, una novedad que sí que yo creo que es relevante que tengamos en mente, y es que como anteriormente el contrato de formación y aprendizaje sí que tenía unos límites de edad que eran entre 16 y 25 años. Ahora desaparecen esos límites de edad en este nuevo contrato de formación en alternancia. Los tiempos de trabajo efectivos son similares a los que ya existía y sí que es verdad que a nivel retributivo en este contrato, anteriormente la referencia que siempre había era el SMI y ahora se ha vinculado más a la propia retribución fijada en el convenio colectivo de aplicación, a través de estos los porcentajes que veis un poco en la diapositiva, 60% el primer año, 75% en el segundo, sin que en todo caso pueda ser inferior al propio SMI. Vale, bueno, aquí hay cuestiones adicionales de este contrato que más o menos ya os digo, estaban más o menos previstas en el contrato anterior. Unas cuestiones importantes es que no se puede establecer un periodo de prueba en el contrato de formación en alternancia. Y luego el gran siguiente contrato formativo, que era el antiguo contrato en prácticas, es el contrato para obtención de la práctica profesional, que ahora se llama así, que es básicamente el contrato que de alguna manera está previsto para desempeñar una actividad laboral, una actividad profesional destinada a adquirir la práctica correspondiente al nivel de estudios que tenga el trabajador, ¿vale? Bueno, la duración mínima son 6 meses, máximo 1 año. El plazo en el que se puede concertar no puede superar los 3 años siguientes a la terminación de los estudios, o 5 si estamos en un caso de discapacidad. Como ya existía antes, no se puede suscribir este contrato con quien ya ha obtenido esa experiencia profesional previa dentro de la empresa durante más de 3 meses. El periodo de prueba se limita a un mes y la retribución será fijada en el propio convenio colectivo sin que se puedan hacer horas extraordinarias. Vale, y por último, como normas comunes,
que tengamos en mente. Esta nueva regulación de los contratos formativos entra igualmente en vigor, será a partir del 30 de marzo de 2022. Se mantienen el sistema de bonificaciones y se amplían, de hecho, los sistemas de bonificaciones que ya existían para este tipo de contratos antes de la reforma laboral. Y además se establece expresamente, que esto sí que es una novedad igualmente, que se podrán realizar en empresas que estén en situación de ERTE, ¿vale? Excepto que de alguna manera se pretenda cubrir con estos contratos trabajadores que estén afectados por el ERTE. Vale. Vale, bueno, el contrato fijo discontinuo, como comentábamos antes, es el contrato estrella, es el contrato que de alguna manera más se ha reforzado, se ha apostado mucho, el legislador ha apostado mucho por él. Hay varias cuestiones que cambian un poco la perspectiva y desarrollan sobre todo la regulación de este contrato. El fijo discontinuo, como sabéis, es básicamente el contrato que sirve para atender necesidades de naturaleza estacional, necesidades de temporada o bien necesidades de prestaciones intermitentes que tengan esos, como decíamos antes, periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados en el momento en que se tengan que realizar. Vale. Aquí hay un primer elemento que lo decíamos anteriormente, que es que ahora se vincula, por norma general, se vincula el fijo discontinuo al trabajo ordinario en el marco de contratas mercantiles o de concesiones administrativas. Es decir, es el contrato de referencia que se puede utilizar, obviamente más allá del indefinido ordinario, en este tipo de contratas siempre que la contrata obedezca a una actividad ordinaria y habitual. Y, de hecho, en este supuesto se ha regulado un periodo de 3 meses. Un periodo se regula, la reforma lo que viene a establecer es, oye, en negociación colectiva hay que regular un periodo máximo de inactividad que en defecto de pacto en la negociación colectiva será de como máximo 3 meses. Es decir, yo finalizo mi contrata y como máximo ese periodo de inactividad a falta de pacto tiene que ser de 3 meses. Esto genera igualmente bastantes dudas porque además la norma lo que te dice es, oye, si tú superas esos 3 meses de inactividad tendrás que utilizar medidas de tipo pues, coyuntural o de tipo estructural, básicamente. Medidas de tipo coyuntural son suspensiones de contrato y de tipo estructural pues está más pensado para extinciones de contrato. Entonces, si yo al cabo de esos 3 meses no tengo ninguna previsión de tener ninguna actividad nueva a través de ninguna contrata nueva, pues ya la norma te establece que hay que acudir a ese mecanismo, posiblemente será extintivo o coyuntural si esa previsión, pues tenemos alguna previsión de tener algo nuevo, pero se retrasa algo más en el tiempo. Aquí, Sergio, es un plazo máximo. Sergio, si no me importa, me gustaría apuntar. Yo creo que esto es uno de los pilares de esta reforma, y aquí el legislador lo que ha pretendido es que aquellas empresas que utilizaban de forma recurrente la contratación temporal, y esas eran las empresas que tenían contratas y que normalmente utilizaban contratos de obra o servicio vinculados al contrato en cuestión. Lo segundo, las empresas de trabajo temporal. Y, en tercer lugar, las empresas de la construcción con el famoso fijo de obra. Entonces, lo que ha pretendido un poco el legislador es que todas esas empresas que tienen una recurrencia en la temporalidad, en vez de estar contratando a un trabajador con un contrato temporal, luego baja, luego alta otra vez con un contrato temporal, etcétera, que utilicen la figura del fijo discontinuo. Y ahí habla de esa intermitencia, con lo cual los fijos discontinuos serán los de toda la vida que hemos conocido, que son los de temporada en sectores como el turístico. Antes alguien ponía un comentario de que en Benidorm se habían utilizado mucho los fijos discontinuos tradicionalmente, es verdad. El sector turístico es un sector que ha recurrido bastante al fijo discontinuo y sobre todo el sector agrario, ¿vale? Entonces, esos tienen su fijo discontinuo de toda la vida y no cambia demasiado. Y lo segundo es
es esa preponderancia que pretende el legislador establecer frente a al tradicional recurso a los contratos temporales en el sector de la construcción, en el sector de las contratas, es decir, aquellas empresas que basan su actividad en contratas con terceros, y, en tercer lugar, las propias ETTs. ¿Qué pretende el legislador? Que una persona, que un trabajador, esté contratado con un contrato fijo y que su actividad sea intermitente, es decir, discontinua. Esa persona, en los periodos de actividad, por ejemplo, a una persona se le asignaría una contrata y estaría X meses trabajando para esa contrata. Cuando esa contrata terminara, entraría en un periodo de discontinuidad, con lo cual tendría derecho a paro, y hasta que se le asignara una nueva contrata. Para evitar que esos periodos de inactividad sean ilimitados, pues el legislador lo que dice es, bueno, si esos periodos duran demasiado tiempo, hay que adoptar una solución. Parece que nos hemos quedado sin sonido, ¿no? De Fernando. ¿No me oís? Sí, yo sí que la escucho. Ah, vale. ¿Ah, sí? Vale. Entonces, el legislador lo que pretende es, en los periodos de actividad, el trabajador con su contrato fijo está activo, y en los periodos de inactividad está activo y de alta en la empresa, y en los periodos de inactividad, pues ese trabajador se suspende la prestación de servicios y esa persona pasa a cobrar del paro hasta que se le asigne otro trabajo. En una ETT, otra empresa usuaria. En una contrata, otro contrato para lo que se dedique esa empresa. ¿Qué ocurre? Ahí, ¿qué pasaría si un trabajador, porque claro, no puede estar indefinidamente esperando? Pues ahí sí que lo regula, por ejemplo, para el sector de la construcción, y lo que dice es, si tú estás esperando demasiado tiempo, y ahí lo remite a los tiempos que marque el convenio de la construcción, pero en principio el plazo de 3 meses, es decir, si una persona está con una inactividad de 3 meses, pues la empresa ya tiene que tomar una decisión. ¿Y esa decisión qué es? Pues puede ser extinguir el contrato o puede ser hacer un ERTE. Podrían ser las dos cosas. Con lo cual, en definitiva, lo que pretende el legislador aquí es dar mayor fijeza, mayor certeza a los contratos, con independencia de que su actividad sea discontinua, ¿vale? Y esto, que es algo bastante novedoso, pues está por ver cómo habrá que gestionarlo. Pero aquí nosotros, todo el sector del arco mediterráneo tiene muchísima experiencia por el recurso a este tipo de contratos en el sector del campo y en el sector turístico. Con lo cual, pues bueno, habrá que ver cómo se extrapola a otros sectores que tradicionalmente han vivido mucho del contrato temporal. Aquí otra matización es que la norma lo que establece es que la antigüedad será entera, por decirlo así. Es decir, un trabajador puede tener un contrato desde hoy y dentro de 10 años su antigüedad será de 10 años, a pesar de que haya estado trabajando el primer año 6 meses, el segundo año 9 meses, el tercer, etcétera. Es decir, ahí la duda es, ¿y de cara a una indemnización? ¿Tendrá 10 años de antigüedad dentro de 10 años o tendrá los días de alta? Imaginemos que ha estado de alta en esos 10 años 7 años y medio. Bueno, pues parece ser que esa era una de las peleas que se tuvo en la negociación y que pues bueno, se ha jugado a posponer un poco el problema. En definitiva, serán los tribunales los que se pronuncien. La norma habla de que la antigüedad será entera, pero cuando la norma regula la extinción de los contratos, en el artículo 50, 51, etcétera, habla de tiempo de prestación de servicios, que no es lo mismo que antigüedad. Entonces, pues nuestro argumento para defender y nuestro posicionamiento en estos momentos es que habrá que defender que se trata de cara a la indemnización, se computará solamente los días de alta y los días de prestación de servicios. ¿Vale? Con lo cual, en definitiva, esta figura del contrato fijo es continuo. Aquellos que no habéis estado acostumbrados a manejarla, pues igual vais a tener que empezar a analizarla, en qué medida cabe para vuestras empresas. Y bueno, los de los sectores tradicionales que habéis utilizado este tipo de contratos, pues bueno, ya estáis muy acostumbrados a ello. Ahí, Fernando, en relación con lo que estabas comentando de la antigüedad, efectivamente, surge la duda de si efectivamente esa antigüedad se considera también a efectos de la indemnización por despido. Es decir, ya no se vincula la antigüedad exclusivamente al tiempo de prestación de servicios, sino a lo que dure toda la relación
laboral. En ese sentido, solamente indicaros para que lo tengáis en consideración y lo sepáis, porque yo no sé si esto al final pues ha sido una redacción hecha a propósito. La norma te establece que la antigüedad se calculará atendiendo a toda la duración de la relación laboral, salvo aquellas condiciones que exijan otro tratamiento que por su naturaleza se vinculen a criterios. Te dice expresamente, no está recogido aquí en el PowerPoint, pero te dice expresamente en atención a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si un fijo discontinuo durante un trabajo tiene periodos de actividad muy escasos, es decir, de 2 meses, de 1 mes, y hay que calcular un despido? ¿Es verdaderamente proporcional tener en cuenta toda la duración de la relación laboral cuando solamente el trabajador ha prestado servicios durante ese poquito tiempo? Pues desde luego no parece muy proporcional. Apuntaros que hubo una sentencia, si mal no recuerdo, no sé si de este mismo año, el año pasado, del Tribunal Supremo, que recogía una doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que efectivamente lo que venía a establecer es que la antigüedad del fijo discontinuo a efectos de promoción interna y ascensos sí se tiene que considerar conforme a toda la duración de la relación laboral, pero es que esa sentencia del Supremo excluía expresamente ese criterio para el tratamiento de las indemnizaciones por despido, con lo cual una cierta referencia jurisprudencial a la posible salvedad de que no compute la antigüedad a efectos de indemnización por despido ya tendríamos. Me parece verdad que esa sentencia es anterior a la propia reforma laboral. Desde luego, si uno se lee el resumen ejecutivo de la COE de la reforma laboral, este es el criterio que abiertamente mantienen, más allá de ser un resumen. Pero bueno, estará por ver, ¿vale? Porque si no se ha puesto expresamente ni en un sentido o en otro, yo creo que es una cuestión que es un poco delicada y se ha dejado un poco pues a la ambigüedad para que sean en su caso los tribunales quienes se encarguen de interpretarlo. Vale. Sergio, si te parece, vamos a acelerar un poco los 3 puntos siguientes. Sí. Y luego ya pues nos detenemos en la negociación colectiva. Si te parece, comento yo un poco los 3 puntos siguientes y ya comentas tú el tema de la negociación colectiva, ¿vale? Vale. Estos 3 puntos siguientes es el tema subcontratación. Bueno, a ver, ¿qué me he pasado? Sí, la subcontratación de obras y servicios, que realmente no cambia sustancialmente. Este artículo, pues, se le da un lavado de cara para que el lenguaje sea inclusivo, etcétera. Pero en esencia no cambia demasiado. Básicamente ahí lo que hay que quedarse es que el artículo 42 del estatuto que se ha reformado, lo que establece es que el convenio colectivo de aplicación a una empresa que trabaja por régimen de contrata será el de su actividad y no el de la empresa principal. Y en segundo lugar, que esa empresa contratista puede tener un convenio propio, un convenio empresa. Estará sujeto al régimen general de cualquier empresa, sea contratista o una empresa que no sea del tipo de contratista, del artículo 84 del estatuto, ¿vale? Entonces, ahí, esto es muy importante, básicamente, no tanto por lo que se ha reformado, sino por lo que no se ha reformado. Recordar que había incluso propuestas de ley de determinados grupos parlamentarios que básicamente lo que pretendían era que los trabajadores de las contratas tuvieran el mismo convenio de la empresa principal. Y eso al final no se ha producido. Es decir, los trabajadores de las contratas tendrán el convenio que le corresponde a la contrata. Bien porque tenga un convenio propio o bien porque pertenezca a un sector y aplique ese convenio sectorial, ¿vale? Si el convenio de la empresa principal es otro, no pasa nada, ¿vale? Con lo cual esto es muy importante, en definitiva, básicamente por lo que no se ha llegado a reformar. Y luego hay un elemento adicional antes de entrar en el tema de la negociación colectiva, que es los ERTES. Los famosos ERTES que parece que se han inventado, como decía antes, ahora con la pandemia, es un recurso que se ha utilizado muchísimo en los últimos años, y hablo de hace más de 10 años, donde se utilizó muchísimo fue en la crisis de 2007 en adelante. Y básicamente lo que se le ha dado es un lavado de cara a algunos aspectos de la normativa de los ERTES, tanto de los ERTES de fuerza mayor, para incorporar en la norma
las previsiones de una posible pandemia, por decirlo así. Recordad que hemos estado utilizando los ERTEs de fuerza mayor para la pandemia con una normativa que no estaba pensada para la pandemia. Estaba pensada para supuestos de incendios, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí viene a contemplar esa posibilidad. Y, en segundo lugar, los ERTES top, los famosos de causas económicas, técnicas, objetivas o de producción, pues bueno, se le da algún lavadito de cara. Básicamente, para mí lo importante es que se permite la prórroga. Y aquí me hago un antecedente. En los años 2007 en adelante, en un primer momento, los ERTEs que se pactaban, la autoridad laboral sí que dejaba prorrogarlos y a partir de un determinado momento, pues dejó de permitirse esto. Esto había derivado en que los ERTEs no podían prorrogarse, salvo los últimos ERTEs derivados de la pandemia que expresamente contemplaban esta posibilidad. Ahora el legislador incorpora como regla general y no como regla específica de la pandemia la posibilidad de prorrogar los ERTEs en los términos que dice el Real Decreto que reforma la legislación. Ahí básicamente no nos olvidemos que los ERTEs no dejan de ser un mecanismo de solución temporal de problemas. Y ahí está la eterna disquisición entre cuando un problema es coyuntural y cuando es estructural de cara a abordar la solución a través de un ERTE o de un despido colectivo. ¿Vale? La novedad es la introducción de una nueva figura de ERTE que tiene un nombre muy rimbombante, pero que no deja de ser un ERTE, que es el mecanismo red. Básicamente, lo que el legislador ha pretendido con esto es, la posición de este gobierno ha sido la de evitar que durante toda la pandemia se recurriera de forma intensiva a los despidos. Y por eso propugnó mucho los ERTEs y estableció medidas como la prohibición de despedir famosa, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto que ha sido una política de este gobierno, el gobierno lo ha trasladado a esta norma que derivará en una ley. Y, en definitiva, lo que el mecanismo red establece es, oye, para aquellas situaciones o bien cíclicas o bien sectoriales, y ahora me explico, pues bueno, que las empresas no empiecen a despedir masivamente, sino que recurran a ERTEs. Entonces, el gobierno estará habilitado para desarrollar estos mecanismos red ante crisis como la de 2007, crisis cíclicas, o ante crisis en determinados sectores. Por ejemplo, es posible que lo haga en el sector de automoción, que, como sabéis, ahora está en un periodo de transformación. ¿Vale? Con lo cual, en definitiva, lo que establece es la posibilidad de que el gobierno intensifique el recurso a esta vía en esos dos supuestos, ¿vale? Pero no deja de ser una figura que ya existía y que simplemente se potencia. Y luego, finalmente, y ya no entraremos en el tema de seguridad social porque eso ya es más farragoso, en el tema de negociación colectiva, si quieres apúntalo tú, Sergio, porque ahí sí que hay un cambio que puede considerarse relevante. Sí, a ver, en materia de negociación colectiva, efectivamente, como sabéis, una de las cuestiones estrella de la antigua reforma laboral, la de 2012, era la prioridad aplicativa del convenio de empresa respecto al sectorial. En este caso, se elimina esa prioridad aplicativa en relación con la cuantía del salario. De tal manera, y ahora ahí hay un matiz que lo apuntabas tú, Fernando, al principio, de tal manera que en el resto de materias en las cuales se permite regular determinadas cuestiones, jornada, horario, etcétera, en un convenio de empresa, se puede mantener esa prioridad aplicativa, pero ya el convenio de empresa no puede, o un nuevo convenio de empresa no puede regular salarios que a la postre sean inferiores a los salarios del convenio colectivo sectorial, ¿vale? Y luego, adicionalmente, hay una segunda cuestión y es la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos. Otra de las medidas, efectivamente, estrella de la reforma anterior era que esa ultraactividad, es decir, desde el momento en que el convenio se denuncia hasta que entra en vigor uno nuevo, se limitó a escasamente un periodo de un año. En este caso, se recupera esa ultraactividad de manera indefinida, excepto que hubiese algún pacto contrario por parte de los negociadores, limitándolo pues, a otro periodo algo más acotado, esa ultraactividad.
aquí tengamos en cuenta que esto es una reforma que sobre el papel es de calado, pero a efectos prácticos no lo es tanto. Recordemos que aquí el Tribunal Supremo había desarrollado una teoría un poco sui generis de lo que se denominaba la contractualización de las condiciones individuales. Y que venía a decir que el legislador había dicho que la ultraactividad estaba limitada a un año, pero que pasado ese año, si no se había llegado a cabo un acuerdo en esa negociación del convenio colectivo, pues aquellos trabajadores que venían de disfrutar de las condiciones del convenio que había terminado su vigencia y que estaba en ultraactividad, pues seguían disfrutándolas a título individual porque las habían llevado a su contrato de trabajo. Eso lo que hizo es que tamizó muchísimo la reforma laboral de 2012 por la vía de la interpretación de los tribunales en el punto de la ultraactividad. La filosofía que parecía deducirse de la reforma laboral de 2012 era que, acabado el año de ultraactividad máxima, pues decaía el convenio colectivo y a partir de ahí, pues, la negociación empezaba de cero, ¿vale? Y el Tribunal Supremo lo que dijo es, no, los trabajadores que ya estaban siguen manteniéndose en sus condiciones, ¿vale? Esto, en cierto modo, lo que hace es llevar a la ley lo que habían interpretado los tribunales y quizás el único cambio que hay es respecto a los trabajadores que no estaban en el momento que estaba vigente el convenio colectivo, sino que entraron con posterioridad porque no se podían contractualizar unas condiciones que ellos no habían disfrutado, ¿vale? Pero, en definitiva, a efectos prácticos no es un cambio de calado. A efectos teóricos sí que lo es, ¿vale? Vale, pues... Yo creo, Sergio, que el tema de seguridad social, como es un tema así un poco farragoso, tampoco Sí, bueno... hay que entrar mucho. Básicamente, la norma ahí hay algunos cambios, pero vamos, la norma lo que trata es, entre comillas, de penalizar o de tener una mayor cotización en la contratación temporal y luego, pues, regula temas de los ERTES. Y a mí sí que me gustaría poner de manifiesto el tema de las infracciones, porque lo que pone de manifiesto los cambios que hay en las infracciones, que es el apartado 9, es que, yo lo que decía al principio es que esta reforma, el aspecto de principal calado es la limitación de la contratación temporal, ¿vale? Siendo coherente con esa filosofía, el legislador ha cambiado la normativa de sanciones y en la Ley de Infracciones y Sanciones ha establecido, primero, ha incrementado la sanción por utilizar los contratos temporales en fraude de ley, que eso, pues bueno, las sanciones antes creo que eran de 676 euros en adelante y ahora son de 1.000 euros en adelante, con lo cual ese cambio no era tan relevante. Pero lo que sí que es muy relevante es que antes el legislador no diferenciaba y, por tanto, los inspectores venían estableciendo que la sanción era única. Es decir, ponían una sanción de entre 600 euros y creo que eran 3.000 euros y lo que hacían era, pues, tener en cuenta el número de trabajadores afectados para irse hacia los 600 o hacia los 3.000. Ahora el legislador dice que es una sanción por cada trabajador afectado, con lo cual, como el rango de sanciones es de 1.000 a 10.000, una empresa de 100 trabajadores que tiene 25 trabajadores temporales en fraude de ley podría recibir una sanción de entre 25.000 y 250.000 euros. Es decir, las sanciones en este punto le dan un margen amplísimo a la inspección para digamos, tratar de corregir el recurso fraudulento a la contratación temporal. Y aparte de darle un amplio margen, en ese sentido le limitan muchísimo porque le obligan a sancionar por cada contrato en fraude de ley. Con lo cual, esto habrá que tenerlo muy en cuenta. De todos modos, volvemos a lo mismo. Es decir, aquí lo importante no es solamente lo que se ha reformado, sino donde no ha llegado la reforma finalmente. Recordemos que en los primeros borradores, la sanción, entre comillas, o la consecuencia por el recurso a un contrato temporal en fraude de ley era la nulidad del contrato de trabajo. Es decir, que un trabajador temporal que peleara bien a través de la inspección o bien en una demanda judicial que su contrato era un fraude de ley, al final lo que conseguía era que cualquier resolución de ese contrato era declarada nula. Eso implicaba readmisión del trabajador y el trabajador se mantenía en la compañía. Y eso suponía incluso
un trato de favor y un trato, entre comillas, discriminatorio respecto al trabajador indefinido, que el efecto de un despido, en principio, salvo causas de nulidad, era la indemnización. Y, sin embargo, el efecto del despido del trabajador o de la no renovación o de la resolución del contrato del trabajador temporal, si era en fraude de ley el contrato, era la nulidad. Con lo cual, en este punto, pues bueno, yo creo que la negociación... a ver, a mí lo de la nulidad de la contratación en fraude de ley me parecía una barbaridad, sinceramente, pero yo creo que en ese punto la patronal ha conseguido hacer de esto un dique de contención porque en un determinado momento el posicionamiento de los sindicatos era bastante fuerte en este punto. No sé si ya era un tema más de apariencia y de cara a la galería o para forzar la negociación o real, eso no lo sé. Pero desde luego era un punto que era muy, muy preocupante. ¿Vale? Pero bueno, quedaros con que la contratación temporal fraudulenta va a estar, al menos a nivel económico, muy penalizada. Además, por apuntar un dato ahí simplemente adicional, las campañas que está llevando a cabo la Inspección de Trabajo en las últimas semanas en materia de contratación temporal, muchas veces hace tiempo primero te requerían para que convirtieras los contratos temporales que pudieran estar en fraude de ley y que hicieras la conversión y se quedaba ahí la actuación inspectora, el número de requerimiento. Ahora están requiriendo, están exigiendo la conversión y están sancionando adicionalmente, sancionando con el régimen anterior de sanciones que ahora se ha incrementado con el que comentaba Fernando ahora mismo. Es decir, la revisión de la contratación temporal, más allá de la importancia que tiene con la nueva reforma en lo que hace su control, también forma parte del propio plan estratégico de la Inspección de Trabajo, con lo cual esto es algo que sí que es verdad que se va a controlar mucho y de manera muy restrictiva. Vale. Bueno, ahora estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta. Yo creo que Isabel iba un poco a elegir las preguntas en cuestión y por no contestar a las que se han hecho, yo creo que Isabel decide tú qué preguntas son las que toca y intentamos contestar desde el desconocimiento todavía de la aplicación práctica. Muchas gracias a los dos, ante todo. Muchas gracias y por explicar en tan poco tiempo algo que está generando mucha preocupación e incertidumbre y que ya y en un futuro va a generar muchas dudas de interpretación. Vamos a ver, hay bastantes preguntas, las que ya están respondidas o que se ha hablado con mayor profundidad, bueno, pues las respondéis más rápidamente. Voy a ver si puedo ir seleccionando lo que pueda ser que no se ha comentado. Al principio, cuando comenzasteis a hablar de los contratos de duración determinada, nos preguntaban si pueden tener, en el caso de los de incremento ocasional, si pueden tener a la gran mayoría de los trabajadores con contratos de 90 días. Realmente, a ver, sobre el papel sí, porque la norma establece una limitación del número de trabajadores. A ver, en la práctica será complicado, salvo empresas que tengan una actividad súper concentrada en un periodo de tiempo, ¿vale? O en varios periodos de tiempo. Y ahí el tema, la discusión será no tanto si pueden tener esas ventanas de 90 días, que la ventana de 90 días, los 90 días son claros, y sino si deberían recurrir a contratos temporales o fijos discontinuos. Y ahí dependerá de si hay una cierta seguridad en cuanto a la repetición de esa actividad o no. Con lo cual, queda muy ambiguo el tema. Es decir, la línea roja entre temporalidad y fijos discontinuos todavía va a estar muy difusa. Esperar, porque me he ido. Ahí, Isabel, como apunta a esto, esta ventana de 90 días, la norma lo que te dice es que con carácter previo al año lo comuniques a la representación de los trabajadores. Y eso le va a dar una buena apariencia de legalidad al tema. Es decir, si tú le has comunicado a la representación legal de los trabajadores que tus ventanas son estas y ellos no se han opuesto, pues ya es un punto a favor. Si encima no solamente no se han opuesto, sino que has ido más allá y no solamente se lo has comunicado, sino que has llegado a un acuerdo incluso diciendo, oye, hemos acordado que ambas partes estamos de acuerdo que la ventana de 2023 es esta, estos 90 días.
Entonces, eso te dará mucha seguridad de cara a afrontar esas ventanas. Vale. Otra pregunta. El problema que utilizar el contrato de circunstancias de la producción para el ejemplo del catering de fin de semana, si es todos los fines de semana, ¿sería la penalización de 26 euros por contrato inferior a 30 días? Que si llegas a hacer 5 faltas y bajas en un mes, sería mucho dinero. Esto nos comenta. A ver, no lo he entendido bien yo eso. ¿Lo has entendido tú, Sergio? No, cuando hablas de la penalización, Isabel, repítenos esa parte. Dice, si todos los fines de semana contratas en un catering, ¿vale? En un catering. Dice, ¿sería la penalización de 26 euros por contrato por ser un contrato inferior a 30 días? Ah, vale. A ver, ahí, en principio, si tú contratas a una persona, es que tú ahí podrías hacer dos tipos de contrato. Un contrato prácticamente por actuación y por fin de semana, que normalmente eso es lo que trata la inspección de evitar, o un contrato de una duración mayor, donde fijes que la prestación de servicios es el fin de semana. Es decir, imagínate un contrato de 3 meses, que tú digas, este contrato está hecho para 3 meses, de enero a marzo, y la prestación de servicios será los sábados y los domingos. Con lo cual, en ese caso ya no estarías en el supuesto de los contratos hiperreducidos en el tiempo, que son los que más penalizados están. Vale, vamos con otra. En nuestra empresa nos hicimos centro formador para formar a nuestros trabajadores solicitando al SEPE y adquirían certificado de profesionalidad. ¿Ahora ya no es necesario? Bueno, eso está por ver. Ahí, tened en cuenta que esta norma, a ver, algunos clientes nos están preguntando algunos detalles que son más de administrativos. Esta norma ha sido publicada hace 4 días, como quien dice, y ni el SEPE, ni la autoridad laboral, ni, por ejemplo, cuando vas a tramitar un ERTE, aún no están previstos los modelos, o para subir la información aún no está previsto la sujeción a esta norma. Entonces, en las primeras semanas nos vamos a encontrar con que la norma ya esté aprobada y probablemente haya mecanismos administrativos que todavía estén basados en la norma anterior, con lo cual ahí vamos a tener un periodo de ciertas dudas de ejecución de muchas cosas. Y esta podría ser una de ellas. Vale. A ver, si antes hacía el contrato temporal y cuando no había trabajo finalizaba y el trabajador pasaba al paro, y ahora se hace fijo discontinuo y cuando no hay trabajo pasa al paro, ¿qué diferencia hay? Sí, a ver, la diferencia es que antes eran contratos diferentes. Es decir, imaginemos que un trabajador trabajaba 9 meses y estaba inactivo 3. Al año siguiente le volvías a hacer un contrato diferente y 9 meses y otros 3 de no trabajo. Ahora, antiguamente ya tendrías que haberlo hecho así si era repetitivo. Pero bueno, por diferenciar, en el primer caso es un contrato temporal que cada vez, si está bien hecho, cada vez se extingue con el régimen de los 12 días, etcétera, pero cada vez se extingue. Y de la otra forma es un contrato fijo discontinuo, que no lo tienes que extinguir cada vez y que al año siguiente lo tienes que llamar. La diferencia en ese sentido es que tú al contrato temporal lo extingues y ya está, y sin embargo el contrato fijo discontinuo sigue vigente y por tanto hay que llamar al trabajador cuando se reinicie la campaña. Y si no lo llamas es un posible despido o lo tienes que despedir. Muy bien. A ver, vamos, llevamos 1 hora y cuarto con el webinar. Si queréis hacemos una última pregunta y Vale. las preguntas que quedan, bueno, pues las podemos lanzar y para que nos dé la respuesta y nosotros pasemos a los asistentes, bueno, resolvamos sus dudas. ¿Os parece? Perfecto. Vamos con la última y ya cerramos. La condición de horario, etcétera, pueden ser distintas en cada contrata, con lo que el llamamiento para otra contrata tras un periodo de inactividad podría ser considerado una modificación sustancial del contrato de trabajo, que puede llevar acompañada la extinción a 20 días a solicitud del trabajador. Está preguntando. Sí, ¿A qué condiciones entienden? Vale. No, Esta me la he leído así en diagonal mientras estaba haciendo y es muy interesante la pregunta porque a mí no se me había todavía ocurrido. Ya. Pero, a ver, un poco
contestando en voz o hablando en voz alta, la filosofía de la norma es que una persona que esté en una contrata, en una empresa que se dedica a hacer contratas, en vez de estar con un contrato por cada servicio, esté con un contrato fijo discontinuo y que tenga actividad e inactividad. Entonces, la empresa lo tiene que recolocar después de cada periodo de actividad y tiene un tiempo para recolocarlo. Y si no lo recoloca, pues tendrá que o despedirlo o hacer un ERTE o solucionar la situación. Entonces, ahí lo que la norma prevé es que la empresa tiene obligación de ofrecerle una recolocación y que el trabajador tiene la obligación de contestar en 7 días. Y si no contesta en 7 días, pues se entenderá que ha desistido del contrato y, por tanto, es baja voluntaria. ¿Vale? En ese supuesto, ¿qué ocurre? Que tú la recolocación se la vas a poder ofrecer en un puesto similar, con su formación, etcétera, para que esté capacitado, pero igual las condiciones son diferentes. Y ahí podríamos abrir el abanico a que las condiciones es el lugar de prestación de servicios, que igual se tiene que desplazar, las condiciones horarias e incluso podríamos hablar de los pluses. ¿Vale? No, en este caso quizás sería más complicado, pero desde luego es muy posible que los horarios y el lugar de prestación de servicios vaya a diferir. Ahí la duda es si eso le genera el derecho a resolver el contrato por modificación sustancial o si tienes que hacer una modificación sustancial o no. Yo ahí, a priori, lo que trataría de atar en los contratos de estos trabajadores fijos discontinuos es que las condiciones o determinadas condiciones de los trabajos que se le asignen, en función de que sea una contrata diferente, estarán sujetos a las condiciones de esa contrata. Es decir, si a mí me estás contratando para el mantenimiento de una empresa de no sé qué servicio de mantenimiento y lo tengo que hacer en un horario X y luego me mandas a otra contrata también de mantenimiento nocturno, pues bueno, está en mi decisión aceptarlo, ¿no? También. ¿Sabes? Con lo cual, yo creo que ahí vamos a tener que estirar el contrato de trabajo para maximizar las posibilidades de evitar eso. Pero es una cuestión que está muy bien apuntada y surge la duda de si eso servirá o al final habrá que recurrir a una extinción o a una modificación sustancial. Muy bien. Bueno, pues como decía, como hay más preguntas y podríamos estar una hora más, vamos a hacer esto. Recogemos las preguntas que faltan y ya pues las contestaremos. Nada, Fernando, Sergio, daros las gracias por acompañarnos por esta tarde, por el webinar, por la ponencia, por la información. Y en tan poco tiempo, aunque nos hemos ido a 1 hora y cuarto, pero en tan poco tiempo explicar tanto es muy complicado. Así que os lo agradecemos. Y nada, nos vemos pronto. Y a todos ustedes, a todos vosotros, a los que estáis detrás de las pantallas, daros las gracias por acompañarnos. Os invitamos también a que visitéis la web de Fundesen, veáis los próximos webinars, la formación que tenemos programada y mañana, entre mañana y pasado, se enviarán la grabación del webinar y la presentación, ¿vale? La presentación. Veía también, Fernando, que ponías ahí que podíamos enviarles realmente la presentación se basa en la presentación. Lo que hemos hecho es poner en PowerPoint lo que era un comentario que hemos hecho desde Garrigues a nivel de toda España con las modificaciones. Entonces, os vamos a pasar ese comentario porque está un poco incluso con más detalle. Está más desarrollado, sí. Sí, tiene más información y yo creo que aporta mucho más. Y, lógicamente, si alguien quiere recibir estos comentarios, bueno, tendríamos que ver cómo te tienes que apuntar porque, bueno, te puedes apuntar para recibir estas novedades y tal, con lo cual, si alguien quiere hacerlo, no hace falta ya... Podemos prepararlo, enviar un email con ese enlace para que directamente... Prepararemos un comentario para que sepáis quién quiere hacerlo, que lo haga. Y luego os compartiremos este comentario un poquito más desarrollado que el Power. Muy bien. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias y nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Fernando, Sergio. Nos vemos pronto. Chao. Gracias, Isabel. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.